En este curso tendremos teóricos en forma de videos y hoy comenzamos con un teórico de repaso de los temas vistos en el ciclo introductorio, que está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de variables y de formas de describir los datos, gráficos y medidas de resumen. En la segunda parte verán probabilidad. Empecemos por recordar lo que son las variables. Una variable es una característica que puede tomar distintos valores en una población. Dicha característica refiere a los elementos o individuos de la población. Podemos clasificar las variables según los valores que asumen o según su función en una proposición. Según los valores que asumen, las variables pueden clasificarse en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, como lo dice la palabra, describen cualidades, mientras que las cuantitativas describen cantidades. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos el color de ojos, el sexo. Como ejemplos de variables cuantitativas, vamos a ver que hay dos tipos. Podemos clasificar las variables cuantitativas en dos tipos, discretas y continuas. Las discretas se corresponden con números naturales, de forma que no hay fracciones de la unidad. Entre dos valores consecutivos no hay uno intermedio. Por ejemplo, la cantidad de partos, la cantidad de individuos que viven en una casa. No podemos considerar fracciones de esos individuos o de esos partos. Las variables cuantitativas continuas son variables que se pueden correlacionar con los números racionales o los números reales. Se trata de conjuntos densos. Entre dos valores siempre puedo encontrar un valor intermedio. Las variables cuantitativas continuas admiten fracciones de la unidad. Como ejemplos de variables cuantitativas continuas, tenemos la glicemia o cualquier otra medida que sea una concentración en la sangre, por ejemplo, o una concentración en la orina, la calcemia, la natremia, la calciuria. Algunas variables cuantitativas continuas particulares son aquellas que dependen del tiempo. Toda variable que dependa del tiempo, como por ejemplo la edad, es una variable continua porque el tiempo es continuo. Según la función en una proposición, podemos clasificar a las variables en independientes, dependientes e intervinientes. Esta clasificación entonces no le pone un nombre a las variables de acuerdo a lo que son, sino a la función que cumplen en la proposición. Una misma variable puede ser una variable independiente en una proposición y una variable dependiente en otra. Por ejemplo, si decimos que el consumo de sal es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión, la variable independiente es el consumo de sal y la dependiente la hipertensión. Cuando decimos que el hecho de tener hipertensión puede llevar al individuo a desarrollar una insuficiencia cardíaca, la hipertensión es la variable independiente y la insuficiencia cardíaca la variable dependiente. Entonces, la hipertensión, que en una proposición era variable dependiente, en la segunda proposición es variable independiente. Luego están las variables intervinientes, que pueden modificar la relación entre variable independiente y dependiente. En relación con los tipos de variable, tenemos las distintas escalas de medida.
Una misma variable puede medirse en distintas escalas. Hablamos de la escala nominal, que es aquella que pone nombres, identifica. Se permite establecer una relación de equivalencia. Todos los que tienen el mismo nombre están en el mismo grupo. Por ejemplo, el género y aún la cédula de identidad, que es un número, en realidad no está cuantificando nada y puede verse como una variable medida en escala nominal. En una escala ordinal tenemos un poco más de información. Podemos establecer un orden. Podemos establecer relaciones de desigualdad. Por ejemplo, el estadio de una enfermedad. Si yo digo que, cuando estamos hablando del estadio de un cáncer, tenemos estadio 1, 2, 3 y 4. El que tiene un estadio 3, capaz que está más grave que el que tiene un estadio 1. O tiene la enfermedad más avanzada. Pero no quiere decir que tenga el triple de enfermedad que alguien que tiene un estadio 1. Entonces, esta escala de medida, que es una escala ordinal, nos permite ordenar a los individuos, pero los números que se asocian con los valores de la variable no están cuantificando respecto a unidades. Las escalas nominal y ordinal se utilizan para variables cualitativas, por lo general. Para las variables cuantitativas usamos escalas de intervalo o de razón. En la escala de intervalo, el 0 es relativo. El ejemplo clásico es el de la temperatura en grados Celsius. El 0 es una convención. No quiere decir que la temperatura 0 grados Celsius implique la ausencia total de temperatura. Se toma ese valor por convención y se consideran algunos valores negativos y algunos valores positivos. Esa es una escala de intervalo. La reconocemos porque hay valores negativos. En la escala de razón, el 0 es absoluto, no hay valores negativos. Por ejemplo, y en contraposición con la temperatura en grados Celsius, podemos considerar la temperatura en Kelvin, que no tiene valores negativos. Muchas de las variables que vamos a ver se miden en escala de razón. Las concentraciones en sangre, en orina, el peso, la talla, todas esas se miden en escala de razón. El 0 es absoluto y no hay valores negativos. Una misma variable puede medirse en distintas escalas. Nos interesará aquella escala que tenga la mayor información, o sea, la que esté más abajo en este dibujo. Pero a veces, para trabajar, nos puede ser más interesante utilizar una escala que tenga menor información. O sea, usar una escala ordinal, por ejemplo, aunque yo tenga una variable que potencialmente se pueda medir en escala de razón. Cuanto más abajo en esta tabla nos desplazamos, mayor información tenemos. Y mayor complejidad también. Pasamos ahora a describir los datos. Nosotros primero tenemos que tener claro con qué tipo de variable estamos trabajando para poder ver cómo presentar los datos. Vamos a presentarlos con tablas, gráficos o medidas de resumen. No vamos a repasar la construcción de tablas, así que vamos a ver someramente los gráficos que podemos hacer y a repasar mejor las medidas de resumen. Primero tendremos que identificar
qué tipo de variable estamos analizando para saber el tipo de gráfico que podemos hacer. Para una variable medida en escala nominal, ¿qué tipos de gráfico podemos hacer? Podemos hacer un diagrama circular. En este caso se muestra el sexo de los estudiantes de metodología en el año 2012. O podemos hacer un gráfico de barras. Para una variable medida en escala ordinal, solo podemos hacer un gráfico de barras, porque en un diagrama circular no vamos a poder mostrar el orden, puesto que podemos empezar por cualquier parte. En este caso tenemos una variable medida en escala ordinal, que es el tipo de anemia, que puede ser leve, moderada o severa, y vemos el porcentaje de niños que tienen cada uno de los distintos tipos de anemia en un estudio en Bolivia. Para las variables cuantitativas discretas, podemos hacer un gráfico con la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de observaciones, la cantidad de casos, dividida entre n. El gráfico que podemos hacer es un gráfico de barras. Aquí mostramos la cantidad de hijos de las familias de determinado barrio en 2010. También podemos hacer un gráfico con la frecuencia relativa acumulada, que se llama gráfico en escalera. Para cada valor, en este gráfico, podemos leer el porcentaje de individuos que se encuentra por debajo de ese valor. Para las variables cuantitativas continuas, a partir de la frecuencia relativa, podemos construir un polígono de densidad y un histograma. Aquí tienen la hemoglobinemia de los niños atendidos en cierta policlínica en 2001, que es una variable cuantitativa continua, medida en escala de Razón. Y hemos dibujado en celeste el histograma. En este caso podríamos haberlo realizado con la frecuencia relativa, porque todas las categorías son de la misma longitud, o podemos usar lo que es la densidad de frecuencia, que es la frecuencia relativa dividida a la longitud del intervalo, y que debe usarse obligatoriamente cuando estamos utilizando intervalos de distinta longitud. En este caso, como todos los intervalos son de igual longitud, podríamos haber usado frecuencia relativa o densidad de frecuencia. En rojo, el polígono de densidad. Utilizando la frecuencia relativa acumulada, podemos construir una ojiva. La ojiva nos permite leer qué porcentaje de la población tiene, en este caso, hemoglobinemias menores a determinados valores. Hemos visto anteriormente que cuando recolectamos datos, podemos presentar nuestros datos en tablas o en gráficos. También podemos presentarlos con números que hacen un resumen de los datos. Esos números se llaman medidas de resumen y vamos a hablar de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Las medidas de tendencia central nos dan una idea de en torno a qué valor se distribuyen nuestros datos. Vamos a ver la moda, la media y la mediana. Las medidas de dispersión
como lo dice la palabra, nos dan una idea de cuán dispersos están nuestros datos. En actividades subsiguientes hablaremos del rango, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Y luego vamos a hablar de las medidas de posición, como los percentiles, deciles y cuartiles. Comenzamos con las medidas de tendencia central. La moda o modo es el valor más frecuente de la variable. Se puede calcular o se puede hallar tanto para variables cualitativas como cuantitativas, medidas en cualquier escala. Por ejemplo, tenemos la variable cualitativa evaluada en 15 pacientes, el sexo. Vemos que hay 6 de sexo femenino y 9 de sexo masculino. ¿Cuál es el modo? El modo es el sexo masculino. Luego tenemos una variable cuantitativa discreta que consiste en 11 observaciones que ustedes tienen ahí. ¿Cuál es el modo? Vemos que el 12 se repite 4 veces, y el 14 se repite 4 veces. Entonces, el valor más frecuente no es en este caso uno solo, sino que son dos, el 12 y el 14. Esto es lo que llamamos una distribución bimodal. Tiene dos modas. En los gráficos también podemos ver el valor del modo o moda. Estos gráficos muestran la cantidad de consultas que hicieron ciertos pacientes antes de que se llegara a hacerles el diagnóstico. En la figura 1, ¿cuál es la moda? En la figura 2, ¿cuál es la moda? Cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, usualmente agrupamos los datos. Cuando los datos están agrupados, hablamos de clase modal, denominando así a la categoría que tiene la mayor densidad de frecuencia. Y la moda es el punto medio o marca de clase de esa categoría que tiene la mayor densidad de frecuencia. Hay que tener cuidado porque esto no siempre coincide con la categoría que tiene la mayor frecuencia relativa. Si las categorías son todas de la misma longitud, sí coinciden, pero si no, no siempre coincide. Entonces, para hallar la moda o modo con datos agrupados, hay que tener cuidado en ver si las categorías son de igual longitud o no. Si no son de igual longitud, hay que mirar la densidad de frecuencia para encontrar la clase modal y la moda. Pasamos ahora a otra medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana es la observación que se encuentra en el medio de la distribución, o sea, aquella que deja tantos datos por debajo como por encima. A diferencia de la moda, es única para cualquier conjunto de datos. Mientras la moda la podíamos hallar para cualquier tipo de variable y cualquier escala de medida, la mediana solo la vamos a poder hallar cuando la escala sea por lo menos ordinal, o sea, cuando estemos trabajando con una variable medida en escala ordinal, de razón o de intervalo. Volvemos a la serie de datos que teníamos sobre una variable cuantitativa discreta.
Lo primero que tenemos que hacer para hallar la mediana es ordenar nuestros datos. Ordenaremos los datos en forma creciente y llamaremos x1 al primer valor, x2 al segundo, x3 al tercero y así sucesivamente hasta el enésimo valor. Aquí hemos ordenado los datos y entonces ustedes tienen que ver cuál es la mediana. En este caso entonces la mediana es 14. ¿Podemos escribir una fórmula para la mediana? En un caso como este, en que la cantidad de observaciones es impar, observemos primero que en este caso teníamos 11 observaciones. ¿En qué posición está la observación que quedó como la mediana? Está en la posición 6. Si tuviéramos 17 observaciones, ¿dónde quedaría, en qué posición estaría la mediana? Estaría en la posición 9. Entonces, ¿cómo será una fórmula que nos diga en qué posición está la observación que corresponde a la mediana? Cuando la cantidad de datos es impar, lo que tenemos que hacer es sumar 1 a la cantidad total de datos y dividir entre 2. La observación que corresponde a la mediana es la que está en la posición n más 1 sobre 2. Cuidado, el error que siempre cometen es pensar que la mediana es n más 1 sobre 2. No es así. Es la observación que está en la posición n más 1 sobre 2 una vez que nosotros hemos ordenado todos los datos. Tenemos aquí otro ejemplo con 10 observaciones. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar las observaciones. En este caso no hay una única observación que deje la mitad de las observaciones por encima, igual cantidad de observaciones por encima y por debajo. Entonces lo que haremos es tomar las dos observaciones centrales y promediarlas. Ahora tendríamos que encontrar una fórmula para hallar la mediana cuando la cantidad de observaciones es par. ¿Qué fue lo que hicimos? En este caso en que teníamos 10 observaciones, tomamos estas observaciones centrales que son la quinta observación y la sexta observación. Vamos a pensar, la quinta observación es la que corresponde a la cantidad de observaciones que eran 10 dividido 2. Esta sería la observación x sub n sobre 2. Y la otra es la siguiente, o sea, la que está en la posición n sobre 2 más 1. Lo que hacemos entonces es promediar dos observaciones, la que está en la posición n sobre 2 y la que está en la posición n sobre 2 más 1. Cuando tenemos los datos agrupados, el cálculo de la mediana puede ser un poco distinto. Primero, si tenemos una ojiva, como en este caso, hallar la mediana es bastante fácil. El gráfico muestra la edad a la que se diagnostica cierta enfermedad en una población.
tenemos que tener en cuenta que la mediana es el valor de la variable correspondiente al 50% en la frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces, si tenemos la ojiva, alcanza con encontrar el 50%, ir hasta el gráfico y ver a qué valor de la variable corresponde. Mirando aproximadamente el gráfico, nos parece que este valor es 45. Gráficamente entonces puede ser fácil, pero vamos a ver cómo calcularlo exactamente. Aquí tenemos la tabla de datos con los distintos grupos de edad y la frecuencia relativa acumulada en la última columna. Para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es identificar aquella categoría en la que la frecuencia acumulada sobrepasa el 50%. Vemos aquí que en la categoría que va de 40 a 50, la frecuencia acumulada pasa de 35 a 65. La mediana estará entonces en esa categoría. Vamos a ayudarnos de la ojiva para ver cómo hacer el cálculo exacto de la mediana. Lo primero que sabemos es que la mediana va a ser un valor entre 40 y 50, o sea que es 40 más x, donde x es la distancia sobre el eje horizontal entre 40 y el valor que hemos marcado. Vamos a auxiliarnos con unos triángulos rectángulos. En la categoría de 40 a 50 podemos dibujar dos triángulos rectángulos semejantes. Este que llega hasta la mediana y uno más grande que abarca toda la amplitud del intervalo. Estos dos triángulos son semejantes. Uno es una ampliación del otro. Cuando los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación que hay entre el cateto menor del triángulo chico y el cateto menor del triángulo grande es igual a la que hay entre el cateto mayor del triángulo chico y el cateto mayor del triángulo grande. O sea que x sobre 10 es igual a 15 sobre 30. Podemos de ahí despejar x y entonces sabremos que la mediana es igual a 40 más 15 sobre 30 por 10. Viendo un poco mejor de dónde provienen estos valores, el 15 en particular, vemos que ese 15 proviene de restar 50 menos 35, que es la frecuencia acumulada hasta la categoría anterior a la que estoy trabajando. Vamos a quedarnos entonces con esta idea de la mediana, en la que yo, al límite inferior de la categoría en la que sé que está la mediana, le sumo 50, porque estoy buscando llegar a la frecuencia relativa acumulada 50, menos 35 en este caso, que es la frecuencia acumulada hasta la categoría anterior, sobre 30, que es la frecuencia relativa porcentual de la categoría que estoy considerando, por 10, que es la longitud del intervalo. Vamos a tratar de escribir una fórmula a partir de lo que hemos visto acá.
Primero hemos identificado la categoría en la que la frecuencia relativa acumulada porcentual sobrepasa el 50%. En este caso esa categoría es de 40 a 50. Para el cálculo de la mediana, comenzamos por tomar el límite inferior de esa categoría, en este caso 40. A esa le sumamos 50, que es el porcentaje al que queremos llegar para tener la mediana, menos 35, que es la frecuencia acumulada hasta la categoría anterior, sobre 30, que es la frecuencia relativa porcentual de esta categoría, y lo multiplicamos por 10, que es la longitud del intervalo. Si esto lo llevamos a una generalización, tenemos que la mediana es igual al límite inferior del intervalo que hemos identificado, más 50 menos la frecuencia relativa acumulada porcentual hasta ese intervalo, sobre la frecuencia relativa porcentual del intervalo, multiplicado por la longitud del intervalo. Si en lugar de frecuencia relativa acumulada porcentual estuviéramos trabajando con frecuencia relativa acumulada, sin multiplicar por 100, la fórmula sería la misma, pero utilizando siempre frecuencias relativas y no frecuencias relativas porcentuales. Y aquí tendríamos que poner 0,5 en lugar de 50. Por último, vamos a hablar de la otra medida de tendencia central que vamos a ver en este curso, que es la media aritmética. La media aritmética es el promedio de las observaciones, o sea, la suma de todas las observaciones dividida entre la cantidad de observaciones. Se puede ver como el punto de equilibrio de la distribución o como el centro de gravedad de la misma, y se aplica a datos cuantitativos medidos en escala de intervalo o de razón. Vamos a notar distinto la media de una población, o sea, si incluimos en el cálculo a todos los individuos que nos interesan, y la media de una muestra, o sea, si tomamos un subconjunto de la población que pensamos que es representativo de la misma. Cuando estemos refiriéndonos a población, vamos a designar la media con la letra mu, y cuando estemos refiriéndonos a una muestra, vamos a designar la media con la letra X barra. El cálculo es exactamente el mismo. Vamos a sumar todas las observaciones y dividir entre n. Cuando nos estemos refiriendo a una población, vamos a hablar de n mayúscula, y cuando nos estemos refiriendo a una muestra, vamos a hablar de n minúscula. Vemos aquí un ejemplo para la serie de datos utilizada anteriormente. Habíamos visto ya que la moda de estos datos tenía dos modas, que eran 12 y 14. Y bueno, ahora queremos hallar la media. Sumamos entonces las 11 observaciones y dividimos entre 11. Pero también podemos hacer un poco las cuentas un poco más rápido, y entonces decir, bueno, el 12 lo tengo repetido 4 veces, así que hago 12 por 4. El 14 lo tengo repetido 4 veces, hago 14 por 4, y sumo 13, sumo 15 y sumo 16. Si nosotros hiciéramos una analogía con la física, imaginemos que tenemos un eje sin peso, como podría ser una regla pero que no pesara, y que apoyamos en el 12 unas pesitas, en este caso 4 pesas, en el 13 apoyamos una pesa, en el 14 apoyamos 4 pesas iguales, en el 15 una y en el 16 una. Esos puntos negros serían nuestras observaciones.
Bueno, ¿qué es la media? Es el lugar donde tendríamos que apoyar a la regla para que se mantenga en equilibrio. En 13,45 tenemos que apoyar la regla para que se mantenga en equilibrio. Es importante que sepan usar el modo estadístico de su calculadora. Eso les va a facilitar los cálculos para la media, pero sobre todo más adelante para el desvío estándar. Lo primero que hacemos es ponerlo en el modo estadístico. En la mayoría de las calculadoras, modo 2. Ven que les aparece SD. Luego tenemos que identificar la tecla con la que vamos a ingresar los datos. DT, que coincide por lo general con la tecla con la que ingresan la memoria. Mientras están en el modo estadístico de la calculadora, no se puede usar la memoria. Ahora procedemos a ingresar cada uno de los datos. 12, memoria, 15, memoria, 13, memoria. Y así vemos que nos va diciendo cuántos datos ingresamos hasta ahora. Ahora está de nuevo el 12 y tenemos 3 doces más, porque en total había 4 doces. Entonces lo que vamos a hacer es usar el punto y coma y poner el valor de la variable y luego la frecuencia. El 12 está repetido 3 veces. Apretamos Data. Y aquí el conteo de observaciones que hemos ingresado subió a 6. Ya ingresamos el primer 12, el 15, el 13 y 3 12 más. Seguimos ahora con el 14, que estaba repetido 3 veces, así que podemos volver a hacerlo. Shift, punto y coma, 4 veces. Luego tenemos el 16 y ya tenemos los 11 datos ingresados. Ahora vamos a identificar la tecla que dice SBAR en la mayoría de las calculadoras. Shift SBAR. Con el 1 vamos a obtener la media. Apretamos el 1 y hacemos igual. 13,4545. Y entonces podemos resumir las fórmulas como ya vimos que la media de una muestra es la sumatoria de los x sub i sobre n, o sea, la sumatoria de todas las observaciones sobre n. Si tuviéramos los datos agrupados, en lugar de hacer todas las observaciones, sumaríamos las marcas de clase y sería la marca de clase por la frecuencia absoluta, sumamos todo y dividimos entre la cantidad de observaciones, o la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia relativa. Vemos un ejemplo en el que tenemos los datos agrupados. Este es el ejemplo que tienen en el libro acerca de la hemoglobinemia. Y entonces tenemos observaciones que están en una categoría que va de 7 a 9, otra de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 13. Hemos hecho una columna con la marca de clase. En la primera categoría la marca de clase es 8, en la segunda 9,5, 10,5, 11,5 y 12,5. Y sabemos que tenemos en la primera categoría 3 observaciones. No tenemos los valores de esas observaciones, por lo tanto no podemos sumarlas. Y vamos a tomar el 8 como representante de esas observaciones. 8, que es la marca de clase, va a ser la representante de esas observaciones. Para calcular la media, entonces, vamos a multiplicar la marca de clase, que es 8, por la frecuencia absoluta, que es 3.
y eso da 24. Aquí tenemos una columna entonces en la que hemos representado la marca de clase por la frecuencia absoluta. Para obtener la media, lo que vamos a hacer es sumar todas esas marcas de clase por frecuencia absoluta y dividir entre la cantidad de observaciones, no entre la cantidad de categorías, sino entre la cantidad de observaciones totales, entre n. Así que son 314,5 dividido 30. Otra forma de hacer el mismo cálculo, de llegar al valor de la media, es multiplicar la frecuencia relativa por la marca de clase. Eso es lo que tenemos en este último renglón, en esta última columna, perdón. Y si sumamos todos esos valores de marca de clase por frecuencia relativa, obtenemos directamente el valor de la media. Ven que hay una pequeña diferencia entre un cálculo y otro que se debe a errores de redondeo. Con el modo estadístico de la calculadora, ustedes pueden hallar la media y más adelante van a ver que pueden hallar alguna medida de dispersión. Utilizando una planilla Excel, pueden hallar todas las medidas de tendencia central. Pueden hallar, por ejemplo, la mediana, escribiendo igual mediana y entre paréntesis señalando el rango en el que se encuentran los datos de los que quieren hallar la mediana. Pueden hallar la moda escribiendo igual moda con la salvedad de que cuando se trate de distribuciones que tienen varias modas, solo les va a dar la menor. Y pueden hallar la media escribiendo promedio. Si no recordaran exactamente cómo escribirlo, pueden acudir acá a las funciones estadísticas y buscar en la lista mediana, moda o promedio. Y tienen la explicación. Ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión, medidas que nos dan una idea de cuán dispersos están los datos, de cuánto se alejan entre sí. Estas son el rango, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Además vamos a hablar de las medidas de posición o cuantiles, en particular de los percentiles, deciles y cuartiles. Todas estas medidas, tanto las de dispersión como las de posición, se calculan exclusivamente para variables cuantitativas. La primera medida de dispersión que vamos a ver es el rango. El rango es muy fácil de calcular. Consiste en restar la observación máxima menos la mínima. Como dijimos, se utiliza solo para variables cuantitativas, ya sea medidas en escala de intervalo o de razón. Pero, a pesar de ser muy fácil de calcular, no se usa mucho porque es inestable. O sea, es muy afectada por los valores extremos. Los datos pueden estar todos agrupados, pero hay un valor muy grande, por ejemplo, y entonces el rango va a ser muy grande y no nos va a mostrar que los datos están bien juntitos. Además, no aprovecha los datos, es en ese sentido insuficiente. Otras medidas son la varianza y el desvío estándar. Nos informan sobre la magnitud de la variación en los datos, en particular cuánto se agrupan en torno a la media las observaciones. Como dijimos, solo se aplica a variables cuantitativas, ya estén medidas
en escala de razón o de intervalo. Para entender mejor qué es la varianza y el desvío, vamos a trabajar con un ejemplo. Elegimos un set de datos, tenemos aquí 5 datos. Supongamos que esta es una muestra representativa de una población más grande. Dijimos que la varianza y el desvío estándar miden la dispersión respecto a la media. Se refieren a la media. Lo primero que vamos a tener que hacer entonces es calcular la media. Recordamos que es la sumatoria de todos los valores de x dividida entre la cantidad de observaciones. Así que en este caso vamos a hacer 5 más 5 más 8 más 8 más 9. O lo que es lo mismo, 5 por 2 más 8 por 2 más 9. O sea, multiplicando aquellas observaciones que se repiten varias veces por la frecuencia. La media en este caso da 7. Habíamos visto ya que conceptualmente podíamos comparar la media con el centro de gravedad. Entonces, nuestras observaciones dispuestas sobre una recta serían las que ustedes ven, y el 7 es el centro de gravedad de esas observaciones. O sea, el punto en el que podríamos apoyar la recta, digamos, con los pesos, y estos se mantendrían en equilibrio. La idea es entonces ver cuánto se alejan las observaciones de la media. Para ello, la idea más intuitiva puede ser restar el valor de cada una de las observaciones menos la media. Pero ahí tenemos que definir un orden, ya sea que restamos a la observación la media o a la media la observación. Y ese orden tiene que ser siempre el mismo. Entonces, una vez que hayamos hecho todas esas restas, la suma nos va a dar 0. Algo un poco mejor es tomar esos valores sin signo, o sea, todos como valores positivos. Lo que podemos hacer entonces es hallar el valor absoluto de las diferencias entre las observaciones y la media. Lo que sería la suma de todos esos segmentos, de todas esas distancias. Una idea podría ser promediar todas esas distancias. A ese valor, que es el promedio de las distancias, se le llama desviación media. Es la sumatoria de cada observación menos la media, tomando su valor absoluto, dividida entre n. Esta medida de dispersión no se usa mucho y se prefieren otras medidas. En lugar de considerar las distancias o esos segmentos, lo que se puede considerar son las áreas de cuadrados cuyos lados son esas distancias. Entonces, calcularíamos el área de este cuadrado, más este otro, más este, más este, más este, y las promediaríamos. A ese promedio se le llama varianza. La varianza, cuando se trata de una población, se calcula como la sumatoria de cada observación menos la media al cuadrado dividido entre n. Cuando se trata de una muestra, queremos aproximarnos al valor en la población a partir del valor de la muestra.
La varianza calculada de esta forma no es lo que se llama un estimador no sesgado de la varianza real en la población, y lo que se hace es trabajar con otra fórmula dividiendo entre n-1. Así que cuando estamos trabajando con una muestra, la varianza va a ser la sumatoria de cada observación menos la media al cuadrado dividida entre n-1. El problema de la varianza es que las unidades son las unidades de nuestras observaciones elevadas al cuadrado. Y lo que nos va a interesar en general es tener las mismas unidades para la media que para la medida de dispersión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hallar la raíz cuadrada de la varianza para obtener una medida de dispersión que tenga las mismas unidades que la media. A eso lo llamamos el desvío estándar. Vamos a distinguir entre población, que son todos los individuos que cumplen con cierta condición, y muestra, que es un subconjunto de la población. Cuando estemos trabajando con una población, a la varianza la llamamos sigma cuadrado. Su valor lo calculamos hallando la diferencia entre cada observación y la media, elevando eso al cuadrado, sumando todo y dividiendo entre n. O sea que la varianza es el promedio de las áreas de los cuadrados cuyos lados son la distancia entre cada observación y la media. Cuando estemos trabajando con una muestra, a la varianza la vamos a llamar S cuadrado. El cálculo es prácticamente igual, pero para que sea un estimador no sesgado de la valor poblacional, dividimos entre n-1. Cuando estemos trabajando con datos agrupados, la varianza la podemos calcular como la marca de clase menos la media al cuadrado, multiplicada por la frecuencia absoluta de la categoría y dividida entre n-1. Observen que el hecho de que pongamos la sumatoria en el numerador o la sumatoria de todas las fracciones es lo mismo. El desvío estándar dijimos que es la raíz cuadrada de la varianza. Al desvío estándar de la población lo llamamos sigma y al desvío estándar de una muestra lo llamamos S. En las calculadoras ustedes van a encontrar que les dan sigma y dice sigma n, o les dan S y muchas veces dice sigma n-1 para hablar de S. Vamos a ver cómo calcular la varianza en el ejemplo que vimos de los 5 datos que tenían media 7. Vamos a tener que tomar cada observación, restarle la media, elevar al cuadrado, sumar todo y dividir entre 4 si consideramos que esta es una muestra. Así que vamos a hacer 5 menos 7 al cuadrado, lo multiplicamos por 2 porque la observación 5 está repetida 2 veces, 8 menos 7 al cuadrado y multiplicamos por 2 porque la observación 8 está repetida 2 veces, y 9 menos 7 al cuadrado. Todo eso dividido 4, que es n-1. La varianza de estos datos entonces es 3,5. Y si queremos hallar el desvío estándar, lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada de 3,5. En el caso de las 11 observaciones en las que trabajamos hoy, tenemos que tener en cuenta que los datos quedan guardados en la calculadora a menos que los borremos. Aun cuando apagamos la calculadora, los datos van a quedar guardados. Así que si ahora le pedimos que nos dé
en desvío estándar, la calculadora puede darnos esa información. Las medidas de resumen que nos da la calculadora son media y desvío estándar. Para obtener el desvío estándar de los 11 datos que vimos hoy, vamos a hacer Shift S bar, y aquí, si se tratara de una población, haríamos el 2, que es, ustedes acá lo tienen mencionado como X sigma n, y como es una muestra, vamos a hacer el 3, X sigma n menos 1. Apretamos el igual, el desvío estándar es 1,37. Una medida asociada al desvío estándar es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación provee elementos para comparar la variabilidad en distintos conjuntos de datos que pueden tener distintas medias. Porque el sentido del desvío estándar, el valor del desvío estándar tomado por sí solo, no quiere decir nada si no lo relativizamos al valor de la media. Entonces, el coeficiente de variación es una buena herramienta a la hora de querer comparar variabilidad. ¿Cómo se calcula? Es muy fácil, es el desvío estándar sobre la media. Como las unidades del desvío estándar y las de la media son iguales, el coeficiente de variación es adimensionado. Es un número sin dimensiones y muchas veces se expresa en porcentajes. O sea que a S sobre X barra lo multiplicamos por 100. Si nos preguntamos qué tiene que ver esto con la medicina, vamos a ver un ejemplo en el que se calcula el coeficiente de variación. Este es el resultado de un hemograma. Van a ver ustedes esto que en el eritrograma dice RDW, ese 14%, eso es el coeficiente de variación del diámetro de los eritrocitos. RDW quiere decir ancho de la banda eritrocitaria y es un indicador de utilidad cuando se estudian las anemias. Y como ven ahí, está expresado en porcentaje. Ya vimos que con la calculadora podemos calcular la media y el desvío estándar. Vimos que con una planilla Excel podemos calcular media, mediana y moda. Bueno, también podemos hallar el desvío estándar y la varianza con la planilla Excel. Para eso ponemos igual desves marcamos el rango de datos del que queremos hallar el desvío estándar y lo tenemos. Este es entonces el desvío estándar. Y podemos calcular también la varianza. Si no recordamos los comandos, vamos a las funciones. Dentro de las funciones estadísticas buscamos var calcula la varianza de la muestra. Aquí le tenemos que poner el rango de datos del que queremos que calcule la varianza. La varianza dio 3,5. Para terminar, unas palabras acerca de las medidas de posición. Las medidas de posición o cuantiles son el valor de la variable bajo el cual se encuentra una cierta proporción de los valores de la distribución. O sea, los valores de la variable que dejan por debajo cierto porcentaje de los valores de la distribución. Ya hemos visto un cuantil. Un cuantil es la mediana. ¿Se acuerdan que la mediana era el valor de la variable que deja por debajo al 50% de las observaciones? Otros cuantiles son los percentiles.
Los percentiles dividen la distribución en 100 porciones iguales. El percentil K es el valor de la variable que deja por debajo el K% de las observaciones. Por ejemplo, el percentil 23 deja por debajo al 23% de las observaciones. El percentil 45 deja por debajo al 45% de las observaciones. Si tenemos una ojiva, es fácil encontrar los percentiles. Por ejemplo, vamos a buscar en esta ojiva el percentil 70. Recuerden que el valor del percentil es un valor de la variable. Es el valor de la variable que deja por debajo al 70% de las observaciones. Entonces, es el valor que corresponde a una frecuencia acumulada porcentual del 70%. Vamos a 70 y vemos cuál es el valor que corresponde. El percentil 70 es aquí 32. Además de la mediana y los percentiles, vamos a hablar de deciles y cuartiles. Los deciles corresponden a dividir la distribución en 10 partes iguales. El decil K es el valor de la variable que deja por debajo el K por 10% de las observaciones. Por ejemplo, el decil 1 es el valor de la variable que deja por debajo al 10% de las observaciones, lo que equivale al percentil 10. El decil 2 es el valor de la variable que deja por debajo al 20% de las observaciones. Es igual al percentil 20. Los cuartiles son el resultado de dividir la distribución en 4 partes iguales. El cuartil K es el valor de la variable que deja por debajo el K por 25% de las observaciones. De esta forma, el cuartil 1 es el valor de la variable que deja por debajo al 25% de las observaciones, coincidiendo con el percentil 25. Y el cuartil 3 es el valor de la variable que deja por debajo al 75% de las observaciones. Y ahí ustedes ya vieron las equivalencias. El decil 1 es igual al percentil 10, el cuartil 1 es igual al percentil 25, el cuartil 2 es igual a la mediana o al percentil 50. Una medida derivada de estas es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Además de deciles y cuartiles, pueden dividirse las distribuciones en otra cantidad de partes. Por ejemplo, existen los quintiles, que son el resultado de dividir en 5 partes iguales la distribución. Y entonces el quintil 1 es igual al percentil 20. El quintil 2 es igual al percentil 40, el quintil 3 es igual al percentil 60 y así sucesivamente.